Tengan ustedes muy buenos días. En esta ocasión hablaremos de un tema muy importante referente a la comparación de los sistemas gestores de base de datos existentes. En nuestro medio se conoce muy poco del cuál es el motor de la base de datos más adecuado para desarrollar una aplicación, considerando el soporte, características y el rendimiento con un gran número de registros. El objetivo de este trabajo es realizar una comparación entre los sistemas gestores de base de datos que son los más usados en las diferentes organizaciones. Antes, haremos una breve introducción con respecto a la definición de un sistema de gestor de base de datos. Un sistema de gestor de base de datos es un tipo de software especializado y dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que se realizan. Todo ello con el propósito de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convierten en una información relevante para la organización. La rapidez efectiva en los procesos y lograr el flujo de información está como primera necesidad en la hora de optimizar los servicios. Ante esta demanda de soluciones, ha surgido una multitud de sistemas de gestores de base de datos, siendo estos programas que permiten manejar la información con rapidez y eficacia. Entre ellos tenemos los sistemas gestores de base de datos libres, MySQL, Firebird, SQLite y PostgreSQL. Y entre los sistemas gestores de base de datos no libres tenemos Oracle, FoxPro, SQL Server y Borland Interface. Si hablamos de MySQL, podemos decir que es un sistema gestor de base de datos de código fuente abierto, la más usada en el mundo, desarrollada y proporcionada por MySQL AB, la cual es una empresa que proporciona servicios en torno al servidor de MySQL. Esta se caracteriza por la velocidad a la hora de realizar las operaciones, dando mayor rendimiento en la aplicación. Asimismo también el bajo costo lo hace apto para ser ejecutado en un ordenador con mínimos recursos y sin ningún problema. Pasamos a lo que es Postgres. Podemos decir también que fue diseñado como una base de datos orientada a objetos. Esto significa que las tablas no son tablas, sino objetos. Y las tuplas que ellas contienen son instancias de ese objeto. Así como dentro de estos programas también podemos crear muchos tipos de datos, viendo así que Postgres tiene integridad referencial y multitud de funcionalidades. Ahora, su característica principal se caracteriza por la gran escalabilidad que posee, ajustándose al número de CPUs y a la cantidad de memoria que posee el sistema, haciendo capaz de soportar una mayor cantidad de peticiones simultáneas. Concerniente a SQL Server, podemos decir que es un sistema gestor de base de datos más popular en lo que es en la plataforma Windows, pues se caracteriza por ser uno de los sistemas gestores de base de datos bastante robustas y con muchas funciones SQL, al igual que Oracle. Lo inconveniente es su alto costo de licencia para su uso. Lo mismo sucede con Oracle, uno de los programas más populares que contiene un sistema robusto y se caracteriza por ser potente, por su fiabilidad, por su estabilidad y más porque cuenta con un buen soporte. Comparación en cuanto al soporte. Como vemos en nuestra actualidad, contamos con diferentes sistemas operativos como son Windows, Linux, Unix, Fedora, Mac. Para el desarrollo de la comparación en cuanto al soporte, hemos tomado referencia de 3 sistemas operativos como son Windows, Linux y Unix. Y en los sistemas gestores de base de datos tenemos MySQL, Postgres, Oracle y SQL Server. Si vemos el cuadro, veremos que MySQL, Postgres y Oracle son soportados por los 3 sistemas operativos mencionados, a diferencia de SQL Server, que solo es soportado por la plataforma Windows. A continuación pasaremos en la comparación en cuanto al soporte. Comparación en cuanto a sus características. Si vemos el cuadro,
veremos que MySQL, Postgres, Oracle poseen integridad referencial, así como también transacciones y un Unicode, a diferencia de SQL Server, que solo posee integridad referencial. Pasaremos al siguiente recuadro, donde detallaremos la referencia entre MySQL y Oracle. Si vemos el cuadro MySQL y Oracle, vemos la diferencia de las interfaces. MySQL posee una interfaz en C, C++, TCL, Delphi, Python, PHP y Java. Oracle posee una interfaz en C, en Delphi, en PHP y Java. En cuanto al rendimiento entre los sistemas gestores de base de datos, pues en esta ocasión hemos tomado 3 de ellos, las cuales son Oracle, Postgres y SQL Server. Para mayor detalle pasaremos a mostrar un ejemplo. Con este ejemplo es determinar cuál de las bases de datos es la más apropiada para el desarrollo de aplicaciones, considerando el rendimiento con un gran número de registros en la base de datos. Para este propósito, se creó una base de datos para un sistema académico con 5 tablas, las cuales son alumno, docente, materia, curso e inscripción. En cuanto a la versión, Oracle usó la versión 9.01 y para ejecutar las consultas y medir los tiempos usó una herramienta externa a Oracle llamado Toad versión 8.5. SQL Server usó la versión 8.0. Ejecutar los procedimientos almacenados usó la herramienta SQL Query Analyzer versión 8.0. Postgres usó la versión 8.2 y la herramienta pgadmin 3 versión 1.6.3. Los procedimientos almacenados tienen un código similar que mostramos aquí en la pantalla. Realizada la consulta simple, el resultado que obtuvimos es que Oracle mantiene uniformidad al ejecutar la consulta simple en las 3 fases, respondiendo a una consulta en 1 milisegundo. SQL Server tiene un tiempo de respuesta que va creciendo de acuerdo a la cantidad de registros consultados. Postgres, en la base de datos de 500 registros, su tiempo de respuesta tiene un incremento considerable, el cual baja cuando se hace la consulta en la base de datos de 1000 registros. Realizada la consulta de mediana complejidad, los datos obtenidos son: Oracle mantiene uniformidad al responder a la consulta de complejidad mediana en las 3 bases de datos, respondiendo en milisegundos en cada una de las bases de datos. SQL Server tiene un tiempo de respuesta que va creciendo de acuerdo a la cantidad de registros consultados. Postgres, los tiempos de respuesta tienen un crecimiento que va de acuerdo a la cantidad de registros consultados, pero cuando se ejecuta la consulta en la base de datos de 100.000 de registro, su tiempo de respuesta tiene un incremento considerable. Según los datos obtenidos, en la mediana complejidad podemos ver que el que tiene menor tiempo de respuesta es Oracle. Al hacer la consulta compleja, obtenimos los siguientes resultados, donde observamos en el cuadro que el Oracle mantiene el tiempo de respuesta a la consulta de 1 milisegundo. Mientras tanto, el SQL tiene una tendencia creciente de acuerdo a las consultas realizadas, mientras que el PostgreSQL tiene una tendencia decreciente mínimamente. Esto significa que entre los sistemas gestores de base de datos de mayor rendimiento, diremos que ese es el Oracle.